Reporte especial. Porque el día de ayer ya platicábamos con usted referente a esta información que ha venido surgiendo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en nuestro estado, donde del 2007, que fue cuando tomó protesta por primera vez Felipe de Jesús Álvarez Cibrián como ombudsman del estado de Jalisco, y que tenía un presupuesto en aquel entonces de 49 millones de pesos, bueno, 7 años después, en el 2015, su presupuesto se triplicó, se incrementó en un 300%. Ahí ahora, bueno, cuentan con 138 millones de pesos y el ombudsman dice que tiene que crecer todavía a 180. Y entre los datos que daba el día de ayer nuestra compañera Fátima Aguilar era que el ombudsman se defendía y decía que prácticamente en 4 años no había habido ningún aumento en la nómina, ningún incremento salarial, pero lo que no decía es que la nómina se había duplicado en esta misma cantidad de tiempo y que el 96% del presupuesto, o sea 133 millones, única y exclusivamente se dedican a pagar los salarios de los funcionarios que trabajan en esta comisión. Pues hay más datos y uno realmente que llama muchísimo la atención, y es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, y ponga usted mucha atención, supera en 150% el presupuesto de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esto es que un organismo defensor de derechos humanos estatal, que atiende únicamente al estado de Jalisco, tiene 150% más de ingreso económico, de presupuesto anual, que una corte interamericana que se encarga de atender varios países a nivel Latinoamérica. Fátima Aguilar es quien nos tiene todos los detalles. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo a ti y al auditorio. Efectivamente, pues así como lo comentas, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ejerció en 2015 un presupuesto de 137 millones de pesos, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo internacional que realiza labores similares pero que atiende a 7 países en la defensa de los derechos humanos, tuvo un presupuesto 150% menor. Según su último reporte financiero, la Comisión Interamericana recibió 84.950.000 pesos. Con dichos recursos, en teoría, pues atiende a una población de 583.750.000 habitantes entre los 7 países miembros, frente a 7.351.000 que viven en Jalisco. Esto, Víctor, auditorio, solo en caso de que el organismo estatal atendiera a toda la entidad, pero el propio presidente Felipe Álvarez Cibrián acepta que no hay capacidad en la comisión para la atención total y el principal rezago es la defensa de los derechos humanos en las regiones de Jalisco. Esto significa entonces que la Defensoría solo se encarga de casi 4,5 millones de personas. Pues el defensor de los derechos humanos en Jalisco se deslinda de que la comisión tenga un presupuesto que casi duplica el de un organismo internacional, y su justificación es que es un tema nacional en el que el país le ha apostado asignando presupuestos altos. Escuchamos. México le ha apostado a este tema, el fortalecimiento, pero que todas las instituciones de derechos humanos tenemos esos estándares. Hay una comisión nacional, una comisión de derechos humanos del DF que tiene 3 veces o 4 veces más de presupuesto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que atendemos prácticamente el mismo número de población. Bueno, pues la Comisión Estatal no solo supera el presupuesto de la Comisión Interamericana, también su plantilla laboral, mientras que esta última tiene 64 empleados para el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los países miembros, la atención a líneas temáticas prioritarias, así como promoción y protección de derechos humanos en el continente americano. El organismo estatal cuenta con 288 trabajadores para las mismas labores, pero menor población. Respecto a esto, pues las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que las comisiones estatales son omisas, lejanas a la crisis en la materia y carentes de independencia. El director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, César Pérez Verónica, considera que pues un presupuesto tan alto estaría justificado solo si hubiera más investigación y promoción y protección a derechos humanos, pero pues hasta ahora en Jalisco se ha quedado rezagado esta materia. Escuchamos. No hay avances en el respeto y la vigencia de los derechos humanos en Jalisco. Este es el grave problema, que es un organismo que solamente genera empleos, pero en el tema para la cual fue creado constitucionalmente, no vemos absolutamente ni
que se reduzcan las violaciones a los derechos humanos en ningún rubro. Para Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, pues el trabajo deficiente de estos organismos estatales, pero con presupuestos exagerados, no solo es en Jalisco, es una constante en el país. Escuchemos. Me parece que tienen altos presupuestos, que no están haciendo cosas que se justifiquen, entonces eso es preocupante. No son comisiones verdaderamente independientes, me parece que son comisiones que han seguido más bien una lógica política y que no han hecho el trabajo que debieran, ¿no? Esa me parece a mí que es el principal factor, ¿no? Que son comisiones en general muy cercanas al poder, con funcionarios que no están bien capacitados en temas de derechos humanos. Pues la ineficacia y falta de independencia de estas instituciones queda demostrada, según el director de Amnistía, en las escasas recomendaciones que emiten y las complacientes que resultan con los gobiernos. Por su parte, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, esta carente independencia de los organismos estatales que reciben presupuestos altos de parte del poder público abona a la crisis de derechos humanos en el país. Escuchemos. Y me preocupa porque de alguna manera tanto capital humano y tanto presupuesto que manejan para estar siendo parte de esta simulación del Estado, pues es muy grave y creo que en algún momento se les tendrá que pedir cuentas también a estas comisiones, ¿no? A la Comisión Estatal de Jalisco, pues porque estas omisiones abonan a la crisis de derechos humanos. Pues la independencia de las comisiones estatales es la principal exigencia de los organismos nacionales, internacionales y locales para que estén a la altura que vive actualmente que vive una crisis México de derechos humanos, tanto en Jalisco como en el país. Esa es la información, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Y es muy importante señalar lo que está sucediendo realmente en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, porque no es un tema nuevo y no es un asunto para nada menor. Recordará usted que el año pasado diferentes medios de comunicación estuvieron publicando que solamente en el 2013 el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en nuestro estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, había gastado 1.3 millones de pesos en comidas y desayunos. Esto según lo que hizo una investigación del periódico Informador. Hay pagos por comidas de 29 mil pesos, 26 mil pesos y otros de 19 mil y 15 mil, como algunos ejemplos. Entre los invitados a estas comilonas son diputados, servidores públicos diversos y supuestas organizaciones civiles. De acuerdo con el Informador, la partida de gastos de representación tenía asignada poco más de 500 pesos y rebasó el millón en 2013. En entrevista con el Informador, Álvarez Cibrián había dicho que en las comidas se pueden gastar entre 400 y 500 pesos con cargo al erario. Y bueno, también mencionaba los restaurantes a los que acudía el ombudsman en ese año, y bueno, también bebidas alcohólicas es lo que se iba a cargo del erario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Por eso, Fátima, auditorio, llama muchísimo la atención que ya en 2015, y pese a las frecuentes quejas y denuncias que ha habido tanto de la sociedad como de diferentes activistas, asociaciones civiles y actores políticos referente a esta opacidad que parece haber dentro de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, surjan datos de cómo se ha triplicado este presupuesto, de cómo se ha duplicado la nómina, de cómo el 96% del presupuesto va destinado únicamente para pagar sueldos y salarios, y de cómo una comisión estatal prácticamente duplica en ingreso a una comisión interamericana que se encarga, como bien señalabas, Fátima, 7 países, y que tiene inversión de al menos 8 países más diferentes organismos internacionales, y que atiende pues una cantidad muchísimo mayor y al parecer con muchísimos más resultados de lo que ha hecho la Comisión Estatal de los Derechos Humanos cuando, y recordará usted, entre algunas de las joyas del ombudsman estatal, cuando se le cuestionaba al exfiscal general Luis Carlos Nájera referente al asunto de las torturas hacia diferentes sectores de la población en Jalisco, el fiscal dijo en aquella ocasión, el exfiscal general Luis Carlos Nájera, dijo en aquella ocasión que eran personas pagadas por crimen organizado para desprestigiar a la corporación policíaca. Y el ombudsman, en lugar de realizar una investigación a fondo, dijo
que efectivamente muchos de ellos eran pagados sin antes ni siquiera cuestionar qué es lo que estaba sucediendo en el tema de tortura, y que bueno, años después, como usted lo sabe, un par de años después, pues finalmente la Fiscalía aceptó que el tema de la tortura en nuestro estado es un problema muy serio. Efectivamente, Víctor, pues eso es lo que reclaman las investigaciones, sobre todo que están ligadas al poder público, y que sobre todo lo que decía César Pérez, Verónica, está bien, pues tienen un presupuesto alto, el ideal sería que hubiera un 100% en los respetos a los derechos humanos en Jalisco, pero tampoco es así. El martes pasado, recordarás, se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, y pues prácticamente el discurso del presidente de la Comisión Estatal fue que hay avances, que el gobierno prácticamente está haciendo su trabajo, no hubo mucha crítica, y pues prácticamente un evento en la Expo Guadalajara en la que pues los gastos debieron ser varios, y a veces pareciera que se queda nada más en la difusión, pero no en la práctica. Pues ahí está la información y ahí está lo que está haciendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para usted, que nos está escuchando. 9 de la mañana con 18 minutos, pausa y regresamos.